Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dani y estoy aquí para contarles una nueva historia. La historia que les preparé el día de hoy se llama El niño que hablaba mal de su voz. Y es una historia muy especial porque nos va a enseñar muchas cosas. Bueno, la historia comienza así. Había una vez un niño que era un niño muy talentoso. Era muy bueno en la escuela. Tenía mucha facilidad para estudiar y no solo eso, era un niño muy amable y muy gentil. Era amoroso con sus papás y era un buen hermano, porque han de saber que él tenía una hermana. El niño era un niño muy inteligente y tenía muchas cualidades. Era compasivo, era guapo, era bueno con los amigos y con los animales. Sin embargo, había una cosa que a él no le gustaba. A él no le gustaba el sonido de su voz. Y era una voz realmente muy especial, era una voz suave, con un timbre de voz ni agudo ni grave, sino que era una voz muy agradable. Uno podía pasar horas y horas escuchando su voz sin cansarse. Además tenía una sonrisa y una carcajada muy chistosa. Sin embargo, él no lo creía así, y a pesar de que su mamá y su hermana le repetían que su voz era muy bonita y que además él tenía muchos otros talentos, él se empeñaba en decir que su voz era fea. Y no solo eso, sino que a veces decía que su voz era no solo fea, sino chillona y aturdidora y hartante. Y todas esas cosas que él decía de su voz no eran ciertas. Su voz era normal, era como la de cualquier otro niño, y a veces hasta era más agradable que la de muchos niños. Y así fue pasando el tiempo. Cada vez que podía, él se expresaba mal de su voz. Ay, mi voz es fea. Ay, mi voz es chillona. Ay, mi voz es desagradable. Ojalá no tuviera esta voz. Ojalá yo no hubiera nacido con esta voz. Ojalá, ojalá. Y un buen día se fue a dormir y en el sueño él soñó que cambiaba de voz. Soñó que le daban la voz que él tanto había deseado, que él pedía un deseo a las estrellas y que las estrellas le otorgaban tener la voz como él siempre le había querido. Era una voz como de comercial de televisión y era una voz así, muy varonil y así. Y así pasaron las horas durante esa noche y al despertar, él se emocionó mucho y pensó que tal vez, solo tal vez, el sueño se podría haber hecho realidad. Así que corrió a la recámara de sus papás y les dijo, mamá, papá. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que su voz ya no era igual. Su voz había cambiado. Ya no era la misma voz. Y se sorprendió muchísimo al escucharse, y no solo él, también sus papás. Y después su hermana se despertó y dijo, oh, ¿quién es esa persona que está hablando así? Porque ahora la voz del niño no era normal como toda la vida había sido. No era la voz agradable, dulce y amorosa y amistosa que él siempre había tenido. Oh no, ahora tenía una voz. Cuando fue a la recámara de sus papás y les dijo, mamá, papá, he cambiado de voz. Ahora tengo mi nueva voz, como yo siempre la he querido. Los papás se les cayó la boca hasta acá, así como, "Oh, ¿de qué está hablando?" pensaban entre ellos, pero no podían decirle nada porque temían herir sus sentimientos. El niño pensaba que ahora tenía una hermosa voz, pero no era así. Después de escucharlo unos segundos, uno quería taparse los oídos para no seguir escuchando el chillido de esa voz. Esa voz era como la de un ratoncito, pero aún más chillona. Era como cuando deslizas las uñas así sobre un pizarrón así. Su hermana corrió para ver qué es lo que pasaba, si se había metido un ratón o un murciélago a la casa, y cuando entró a la recámara de sus papás y vio que el que estaba hablando era su hermano, se quedó con los ojos como de plato. Así. No podía abrirlos, pero su mamá le hizo una seña discretamente así como de para que no le dijera nada, que lo hiciera sentir aún peor.
El niño ahora pensaba que el sueño se había vuelto realidad y que su voz era la voz más hermosa del mundo, y así se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela y la maestra dijo su nombre para pasar la lista, él dijo, ¡presente! Y todos sus compañeros voltearon a verlo y no pudieron ocultar la carcajada y todos rieron. Y él decía, oh, pero ¿de qué ríen? Y empezó a sospechar que algo pasaba con su voz. Así que esperó a la hora del recreo y se fue a jugar con ellos como siempre lo hacía en los recreos. Y entonces cuando sus compañeros dijeron, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Y todos empezaron, yo. Y empezaron a repartirse entre sus equipos y él levantó la mano y dijo, ¡yo! Todos lo voltearon a ver y otra vez rieron. ¡Ah, ¿qué te pasó? ¿Qué tiene tu voz? Está muy graciosa ahora. El niño se quedó así, como asustado, pensativo y muy dudoso sobre su voz. Así que se fue a sentar a una banca y solamente dijo en voz de la que trató de hacer un poco más bajita y dijo, no quiero seguir jugando. Y se fue a sentar por allá al patio. Los demás niños volvieron a saltar una carcajadilla por el tono de la voz porque realmente era muy agudo y muy chillón. Entonces, bueno, así pasó el recreo, así pasaron las siguientes clases y cada vez que él contestaba en una clase, ¡presente!, todos los demás compañeros se reían sin parar de su nueva voz. Así llegó la hora de la comida en su casa y cuando llegó y dijo, mamá, ¿qué hay de comer? La mamá tuvo que hacer una pequeña tos para disimular la risa que le causaba tal y tan extraña voz. En fin, así fue pasando todo el día, toda la tarde. Y en la tarde su mamá lo vio que estaba muy triste. Estaba en un sillón solito, sentadito, y se le escurrían lágrimas por los ojitos. Se acercó a él y le dijo, ¿qué pasa, hijito? ¿Qué es lo que tienes? Mami, esta nueva voz no me gusta nada. Es horrible, chillona, parezco un ratón y no, o no, tal vez un murciélago, peor, no sé, ya no parezco un niño normal, extraño mi voz. Y su mamá le dijo, ya ves, hijito, tendrías que haber valorado mucho más la voz que tenías. Todos tenemos cosas que no nos gustan al 100% de nosotros mismos. Sin embargo, nuestras cosas son cosas que se nos han sido otorgadas y que debemos estar agradecidos por tenerlas. Todo en nosotros es perfecto. Tal vez tú no lo veías así, pero ahora puedes valorar que tu voz era agradable y ahora que no la tienes, puedes apreciarla mejor, ¿no es así? Y su hijo solo lloraba, se le escurren las lágrimas y decía, sí, mami, ayúdame. La mamá no sabía qué hacer, vaya, no sabía qué es lo que tenía. Así que preparó un poquito de miel con limón y un poquito de azúcar también y se la dio y le dijo, este es un remedio de mi abuelita que servía para desinflamar las gargantas cuando estaban enfermitas y las voces se ponían chilloncitas como la tuya. Tómatelo y verás que mañana al despertar estarás mucho mejor. Así que ese día fueron todos a cenar, se despidieron y tanto la mamá como el papá y la hermanita trataban de disimular la risa que les causaba esa chillona voz cuando él dijo ¡hasta mañana! Así que todos le dijeron ¡hasta mañana, que duermas bien, descansa y verás que mañana estás mejor! ¡Sí! Así que se fue a dormir y todos se fueron a dormir, esperando que su antigua voz regresara. Y así pasó toda la noche y a la mañana siguiente, cuando despertó, el niño no quería hablar. Tenía miedo de volver a escuchar esa chillona voz que dijera mamá, papá, hermanita. Así que no hablaba, no decía nada, se vistió, se puso el uniforme y desayunó. Y no quería hablar. Todos le decían, ¿pero qué tienes? Dinos los buenos días al menos. Y él escribió una tarjetita que decía, buenos días. No sabíamos si sonaba tan chillón, pero él había escrito buenos días en una tarjeta. No quería hablar, tenía miedo de que todos los demás se rieran otra vez de la chillona voz. Así que sus papás y su hermanita le dijeron, no tengas miedo,
Confía en nosotros, somos tu familia y te queremos. Tengas la voz chillona o no, siempre te vamos a querer. Así que él se animó a hablar y les dijo, gracias por su apoyo. Y en eso se puso muy feliz. ¡Wow! Su voz había regresado. Esa voz de la que tanto habló mal. Esa voz de la que tanto dijo que era fea, de la que renegó y de la que deseó deshacerse por tanto tiempo, había regresado y ahora él estaba muy feliz, porque ahora tenía su voz de siempre. Ya no tenía esa voz chillona que no le pertenecía a él, porque así no era su voz. Simplemente había tenido una infección en la garganta y ya estaba más desinflamado. Ya no tenía esa voz chilloncita de murciélago, ya era su voz normal. Entonces sus papás se pusieron muy contentos y él también. Y le dijeron, ya ves hijo, ahora puedes aprender a respetar y a valorar tu voz. No nos gusta y no está bien que hables mal de ti ni de tu voz. Él dijo, oh sí mamá, papá, ahora entiendo. Yo estoy bien como soy y me acepto y mi voz es perfecta, como soy. No necesito cambiar nada en mí. Y los abrazó y se puso muy feliz y se fue a la escuela, donde ya no se volverían a burlar de su voz chillona, porque esa no era su voz. Y esa fue la historia del niño que hablaba mal de su voz. Espero que les haya gustado. Recuerden que aunque habrá cosas que no nos gusten mucho de nosotros mismos, son nuestras cosas. Así somos nosotros. Y si nos aceptamos, seremos más felices y viviremos más tranquilos. Nos vemos la siguiente semana con una nueva historia sobre alguien más. Adiós.